Hoy vamos a empezar una serie que va a estar hablando sobre un personaje muy importante, un personaje bíblico muy conocido en toda la historia de la Biblia, que es Pedro. Sobre Pedro vamos a estar hablando y para ello nos vamos a ir a un pasaje bien conocido también por todos. Está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo vamos a estar buscando a Mateo 16:13 hasta el 20. Y dice así las escrituras. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, la pregunta capital sobre el cual versan las polémicas o las diferentes versiones de interpretación de este pasaje es realmente quién es la roca. ¿Quién es la roca? Es la discusión de este tópico y para ello entonces vamos a empezar a analizar las diferentes posturas que hay al respecto. ¿Quién es la roca? Unos dicen que es la roca de revelación. La roca de revelación que fue la que recibió Pedro del Padre de Yeshua, del Todopoderoso, que fue quien le revela a Pedro que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Muchos dicen entonces que esa es la roca de revelación. Otros dicen que la roca es Jesús. Otros dicen que la roca era Pedro. Y finalmente hay otros que dicen que en el lugar, en la zona donde estaban ellos, había muchas rocas grandes y que entonces señalaban, pues, y sobre esta roca están señalando hacia un lugar donde hay una gran roca, diciendo entonces que esa es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Esas cuatro líneas de interpretaciones son las más comunes de otras tantas más que nosotros escuchamos a diario en los diferentes seminarios, institutos, universidades, prédicas, estudios bíblicos, etcétera, tratando ese tema. Ahora bien, si nosotros hacemos realmente un análisis literal y contextual de este texto, tiene mayor fuerza de que lo que quiere decir es que es Pedro, porque de lo contrario no tendría sentido el juego de palabras entre Petros, que es Pedro, y Petra, que es piedra. Es decir, si vemos el contexto de Mateo, nos hace entender de que realmente se está hablando de Pedro, más que en versículos que siguen, él dice, a ti te daré la llave de los reinos, del reino. Lo que atares o prohibieres o hay, aquí en la tierra será atado en los cielos, o lo que desate en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Hay también una discusión sobre los tiempos verbales de esta cita, pero de todos modos, lo cierto es que es a Pedro que dice que le da la llave de los reinos. Por lo tanto, el contexto de este pasaje, si vemos este pasaje así literalmente y contextualmente, no hay duda entonces de que se está hablando no de Jesús, no de la roca de revelación, no de la roca que está por ahí cerca, sino que se está hablando de Pedro. Ese es el primer análisis al respecto, un análisis literal y contextual. Pero vamos a hacer un enfoque desde el punto de vista de las ciencias bíblicas y más específicamente en este caso un enfoque
sobre la crítica textual del pasaje. Primeramente tenemos que entender, como se ha descubierto, que cuáles son las fuentes que tomó el autor del libro de Mateo para escribir su evangelio. Y ya los eruditos todos están de acuerdo y confirmado y reconfirmado que hay tres fuentes que se utilizaron para escribir el evangelio de Mateo. Uno es el evangelio de Marcos, que es el primer evangelio, el primero que se escribe por allá por los años 70, y que entonces el autor de Mateo tomó, y también pasó lo mismo con Lucas, toma a Marcos como fuente de donde copian informaciones para sus otros evangelios. Una segunda fuente en el evangelio de Mateo es la fuente Q, que era muy común en ese entonces y que también Lucas tomó informaciones de la fuente Q, y también la fuente M, que es la fuente del mismo Marcos, que él también entonces pone o escribe en su evangelio. Es decir, tenemos esas tres fuentes para escribir Mateo. Entonces, si Mateo viene del evangelio de Marcos, entonces vamos a hacer algo. Y como Lucas tiene la fuente Q, vamos a hacer un análisis sencillo y crítico. En este momento vamos a ver qué dicen entonces Marcos y Lucas sobre el mismo pasaje de Mateo. Si Marcos fue primero que Mateo y tomó informaciones de Marcos, entonces vamos a ver qué dice Marcos, que fue más viejo. ¿Qué dice Marcos? Bueno, nos vamos a Marcos 8, del 27 al 30. Y ahí nos dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Eso nos dice Marcos. Entonces, si ustedes ven Marcos, que es más antiguo y es de donde Mateo toma información, no menciona nada de Pedro. No dice: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, se te darán las llaves de los reinos, lo que permita será permitido, lo que no permita, etcétera, etcétera. Marcos no habla de esa parte que habla Mateo. Ahora vamos a ver si Lucas dice algo sobre ese tópico que nos habla Mateo. Si vamos entonces a Lucas, ¿qué nos dice Lucas? Dice Lucas 9, del 18 al 20, nos dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Es decir, que vemos que tanto Marcos como Lucas en parte hablan de la hegemonía, de la preeminencia, de la revelación de Pedro, y que tampoco aquí Jesús no le está dando ese poder a Pedro que nos dice el libro de Mateo. Entonces, si eso pasa así, viendo un análisis cruzado con los otros evangelios que son, por ejemplo, Marcos, más antiguo que el de Mateo, y es de donde Mateo toma muchas fuentes. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? La conclusión es sencilla. Uno, que el pasaje de Mateo fue un agregado porque en los más antiguos no aparece, ni tampoco en el de Lucas, que tomó de Marcos y también tomó de la fuente Q. Entonces, el primer concepto es ese, de que entonces que la roca no es ni Pedro ni Jesús, porque realmente en el texto más antiguo no aparece ese pasaje, lo que nos hace analizar de que fue un añadido por algún escriba, posiblemente, y más que posible, casi seguro, con cierta influencia dogmática, teológica, para darle primacía a Pedro. Número dos, el mensaje de Jesús se centró básicamente en la llegada del reino de Dios.
O sea, Jesús no estaba hablando de iglesia. Si ustedes buscan todos los pasajes, solamente Jesús hablaba que el reino va a llegar. Está hablando de un mensaje escatológico, que es ya el reino viene, el reino de Dios viene. Y se centra en ese mensaje, no en hablar de iglesia. 3, el concepto de iglesia viene mucho más después de la muerte de Jesús. Jesús se muere, resucita, según nos dice las escrituras, y no se está hablando de iglesia ni de cristianismo, porque Jesús no vino a fundar una nueva religión. Jesús vino a crear reformas dentro del judaísmo de su época. El cristianismo viene con Pablo mucho más después de la muerte de Jesús. La separación entre judaísmo tradicional y el cristianismo se empieza a notar a finales del siglo I y aparece formalmente en el libro llamado Diálogo contra Trifón en el año 150. Es decir, si analizamos desde el punto de vista de la crítica textual, una de las ramas de las ciencias bíblicas, es muy fácil entonces concluir que el pasaje de Mateo sobre esta preeminencia de Pedro fue un añadido con cierto matiz o fuerza dogmática o con interés teológico. Por lo tanto, la conclusión es, ¿quién es la roca? Ni Cristo ni Pedro, sino que fue un añadido para darle preeminencia a Pedro. En la próxima seguiremos hablando sobre Pedro, pero en este caso estaremos tratando sobre si Pedro fue o no el primer papa. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.